noches, hermanos. Bueno, comenzó el calor, ¿no? Ahora sí. Aunque acá adentro tenemos un microclima que hace que estemos un poquito más a gusto, ¿no? En todo caso, quiero pedirles que no me dejen tan solito aquí adelante, por favor, sino que esta vez nos olvidamos de eliminar las sillas, las últimas sillas blancas y bueno, justamente para evitar eso, que no se sentaran tan atrás. Así que si pueden, por favor, hacerse un poquito más acá, más cercanos, les agradezco. Bueno, gracias. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, porque está muy relacionado con el día a día nuestro, ¿no? Normalmente, ustedes saben, el libro Proverbios es un libro que trae un montón de sabiduría práctica, que está dividido en ¿cuántas partes? En dos partes, ¿no? Del capítulo 1 hasta el capítulo 9, que habla toda la parte de la sabiduría entendida como personificada, y también la necedad también personificada, ¿no? Y a partir del capítulo 10 en adelante tenemos ya todos los proverbios, que es el desarrollo, digamos, la parte práctica de esa primera parte que va del 1 al 9. La segunda parte va del 10 hasta el final del libro. Pero antes de entrar en materia, hay muchas cosas en nuestra vida que conocemos intuitivamente, pero cuando tenemos que definirlas no sabemos cómo definirlas, ¿no? Una de esas cosas es, por ejemplo, la vida. ¿Cómo definimos la vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la vida? Si alguien les preguntara, che, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la definición de vida? Sabemos que lo sabemos, pero ¿cómo lo definimos? Claro. Claro, esa sería una definición espiritual de la vida, ¿no? Ahora, y la vida entendida como procesos orgánicos. ¿Qué es lo que hace que vos estés acá, o sea, estés vivo y no estés muerto? ¿Qué es eso? O sea, y es difícil, es un concepto difícil que tiene muchos enfoques, y definirlo de manera satisfactoria es un problema para todos, para la ciencia también es un problema, ¿no? Porque en general se puede entender que la vida es la propiedad que distingue a la materia, que tiene procesos biológicos y se autosostiene de la materia que no los tiene. O sea, es como, y suena raro, ¿no? Porque es como que, ¿cómo entendemos un ser vivo? ¿Por qué un ser vivo está vivo y cuándo está muerto? Pero aún en eso pensamos en, no sé, seres vivos, pensamos en los animales, nosotros, los humanos, pensamos en las plantas, pero que, por ejemplo, si una de las definiciones, o una de las cosas que hace que un ser sea vivo es que se pueda autorreplicar, que pueda autorreproducirse, ¿qué pasaría con los virus, por ejemplo? Los virus no se pueden replicar por sí mismos, tienen que entrar en un huésped para poder hacerlo. Y eso entonces es un virus, un ser vivo, es un debate que es candente en la comunidad científica. Y tampoco tienen, o sea, los virus son eh, información genética encapsulada en proteínas, básicamente. No es más que eso. No tiene un metabolismo propio, simplemente su forma de poderse reproducir es infectando una célula y utilizando los mecanismos de la célula, corregime Sandra si no estoy bien, utilizando los mecanismos que hay dentro de la célula, comienza a reproducirse. Entonces, desafía la definición de ser vivo. ¿Son los virus ser vivos? Depende, no necesariamente. Otra cosa que nos cuesta mucho definir es el concepto de tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No solemos pensar en esas cosas, pero son cosas tan cotidianas que las damos por hechas, pero fíjense cómo nos desafía a ponernos a pensar, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo defino el tiempo? Agustín de Hipona, San Agustín, en su libro Confesiones, el libro noveno, capítulo 14, resume perfectamente la paradoja en la definición del tiempo. Él escribe, ¿qué es pues el tiempo?
Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Entonces, si pensamos el tiempo, por ejemplo, lo pensamos intuitivamente que se define, lo podemos definir o lo podemos dividir en tres partes, ¿no? En el pasado, el presente y el futuro. Pero si lo vamos a pensar un poco más detenidamente, es como que nos elude el tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy hablando estas palabras, lo primero que dije hace un rato ya está en el pasado. O sea, no existe más. El futuro no llegó todavía. ¿Y entonces qué es el presente? Porque el presente, mientras yo estoy diciendo estas palabras, se está agotando inmediatamente. Cada vez que digo esta palabra se está agotando, está convirtiéndose en pasado el presente. ¿Se entiende? Mientras voy hablando, ya las sílabas anteriores ya están en el pasado. Entonces, la pregunta sería, el tiempo intuitivamente lo dividimos en pasado, presente y futuro, pero si el pasado ya no es y el futuro no llegó, entonces, perdón, si el pasado ya no es y el futuro no llegó, el presente, en el presente no existe ni el pasado ni el futuro. ¿Qué es lo que medimos cuando medimos el tiempo? Si el pasado ya no es y el futuro no llegó, ¿qué es lo que medimos cuando medimos el tiempo? Pero el tiempo lo experimentamos, ¿no? Recordamos el pasado, ¿cierto? Experimentamos el presente, estamos prestando atención, o al menos eso espero, estamos prestando atención, estamos experimentando el presente y anticipamos el futuro desde el presente, o sea, tenemos expectativas del pasado. Si yo veo a Alejandro ponerse de pie e irse a la puerta, tengo la expectativa de que va a llegar a la puerta y va a salir, estoy viendo el futuro, tengo la expectativa del futuro. Pero el presente tiene el problema que constantemente se agota, convirtiéndose en pasado inmediatamente. El tiempo no lo podemos agarrar, es inasible. Son conceptos que son bastante filosóficos, pero nos ayudan a poner como la atención en las cosas que experimentamos diariamente, que no solemos, que nos afectan claramente, pero que no solemos pensarlas. Ahora bien, hay otros problemas de definición, por ejemplo, luz y oscuridad. Luz y oscuridad. Hay algunas cosas que solamente las podemos definir solamente teniendo claro cuál es su opuesto. El opuesto de las tinieblas o la oscuridad es la luz, ¿no? ¿Y qué es la luz? En física, la luz es energía que se compone de fotones, que son partículas elementales que se mueven a una velocidad constante y transportan cargas electromagnéticas. La luz es una presencia activa que interactúa con la materia y puede ser detectada. Pero la oscuridad, escúcheme bien, no se me pierdan, la oscuridad no tiene propiedades físicas propias. No se puede crear oscuridad de la nada. La oscuridad es falta de luz, de estímulo lumínico. La oscuridad no viaja, no tiene velocidad, no tiene masa, no tiene energía. Definir la oscuridad como ausencia de luz es universalmente aceptado, pues la oscuridad no es una entidad física en sí misma. La oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad por sí misma no existe. Existe porque tenemos el concepto de luz. Cuando no hay luz, entonces hay oscuridad. Pero por sí misma, la oscuridad no existe. Es interesante esto, porque el tema que vamos a ver hoy es un tema que también desafía bastante las definiciones. Y el tema es la mentira. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo que nos das para poder estar acá, Señor, en este lugar que tú nos has dado, Señor, para reunirnos. Te pido, Padre, que nos des la concentración para poder navegar este tema de manera profunda y también que sea de provecho para todos nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes en esto, Señor. Te ruego, Señor, que a pesar del cansancio o por ahí la dificultad mental por el cansancio, que tu palabra sea expuesta, Señor. Ayúdame en eso. Que tu Espíritu Santo también esté obrando en todos nosotros por igual para poder sacar provecho de esto, Señor. Bendice a mis hermanos y bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, entonces si venimos diciendo que para poder saber qué es la oscuridad tengo que saber qué es la luz, lo mismo pasa con la mentira. Para saber qué es la mentira tengo que saber qué es la verdad, ¿no? Entonces, la verdad, ¿cómo consideramos la verdad? ¿Qué es la verdad? La pregunta que le hizo Pilatos a Jesús en el medio del juicio. ¿Qué es la verdad? Uno podría pensar la verdad y mediten conmigo, ¿no? Como la correspondencia entre lo que se dice, entre lo que se dice y lo que se piensa con la realidad objetiva, con los hechos. Que hay una correspondencia entre lo que digo y lo que pienso con la realidad que hay. Eso es una definición de verdad. ¿Me siguen? ¿Sí? Síganme. No me digan sí, pero no. Síganme. Entonces, la mentira vendría a ser la distorsión o la desviación intencionada de esa correspondencia entre lo que pienso, lo que digo y la realidad. La mentira vendría a ser la distorsión o la desviación o la negación de esa correspondencia. Sin embargo, el tema con la mentira, a diferencia de la definición de luz y oscuridad, es que, más allá de que la analogía sirve bastante, es que para la mentira y para la verdad para la mentira se necesita que en la mentira haya una intencionalidad, que sea intencional, el querer desviar, el querer ocultar la verdad. Tiene que haber una intencionalidad para que sea mentira. Uno puede creer sinceramente algo y no sería mentira estrictamente hablando. O sea, puedo estar equivocado en lo que creo, muy equivocado en lo que creo y estar creciendo mal, pero no necesariamente es una mentira. ¿Se entiende? Pero vamos más a fondo, ¿no? Vamos más a fondo con este tema de la definición. Yo sé que es medio denso, medio filosófico, pero tenemos que pasar por ahí. Si vemos entonces la definición de mentira, escúchenme, la mentira es la distorsión deliberada de la realidad, es decir, de la verdad. Ya sea mediante palabras, acciones, lenguaje corporal u omisiones, con la intención, ojo con eso, con la intención de engañar a otro y presentar falsedad en lugar de verdad. Así que cuando entendemos la mentira, una de sus facetas es entender la mentira como un acto de comunicación distorsionada. Primero es un acto deliberado, ¿no? de engaño. La mentira es un acto deliberado de engaño. El elemento crucial no es solo la inexactitud de la información, sino la intención consciente de inducir a error a la otra persona. Es la intención que yo tengo de engañar al otro. Tiene que haber una intención en la mentira, ¿no? La mentira requiere la voluntad de presentar como cierto lo que se sabe o lo que se cree falso. ¿Sí? ¿Vienen? ¿Siguen conmigo? ¿Me siguen? Ahora bien, la mentira también tiene es multifacética, no se limita al discurso verbal. La mentira no se limita al discurso verbal, también abarca acciones falsas, gestos, posturas, comportamientos que construyen un escenario engañoso o hipócrita. Un poco más interesante, ya no es mentira solamente lo que yo digo, sino también el cómo actúo. Y eso lo vemos también, ¿no? Lo vemos seguido. Nuestros gestos a veces son mentirosos, los gestos no transmiten lo que en realidad está pasando, sino que queremos generar como un escenario para engañar al otro, hacer creer al otro otra cosa. Pero también la mentira son omisiones intencionales, que es otra parte más abarcativa de la mentira, ¿no? Es decir, retener información crucial con el propósito de crear una impresión falsa. Es mucho más abarcativo entonces, no es simplemente entonces. Vamos resumiendo. Primero es un acto deliberado, tengo que tener el deseo, la intención de engañar al otro. Segundo, no se reduce a lo que yo digo la mentira, sino a cómo lo que actúo, mi lenguaje corporal y también con la omisión intencional de información para generar también un escenario engañoso. ¿Vamos siguiendo? Ahora bien, otra parte de esa definición de mentira tiene que ver como entender la mentira como ausencia de verdad. Es una parte bastante filosófica, pero, por ejemplo,
para que me entiendan, la mentira, si yo tengo una mesa, yo veo la mesa, yo toco la mesa, ¿tá? Me puedo sentar en la mesa, me puedo apoyar en la mesa, y la mesa viene a ser la verdad, y la mentira vendría a ser la sombra que da la mesa. ¿Me entiende? La mentira necesita de la verdad para existir. Yo tengo que tener algo con que contrastar la mentira para que la mentira exista. De lo contrario, no existe la mentira. Tiene que haber una verdad para, al ser contrastada, poder decir esto es mentira, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno. En la cosmovisión bíblica, la verdad, o la luz, también lo podemos entender de esa manera, tiene una fuente ontológica. Ontológica es una palabra extraña, en cierta forma es lo que habla del ser de las cosas, ¿no? Su naturaleza. Su fuente, la fuente de verdad, es Dios mismo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y verdad es contrario a mentira, ¿no? La verdad, entonces, desde el punto de vista bíblico, es la correspondencia entre la realidad divina, es la correspondencia con la realidad divina y objetiva. Ahora bien, si la verdad es la luz, la mentira, ¿qué vendría a ser? Oscuridad, ¿no? Y al ser la mentira ausencia de verdad, carece de fundamento real, lo que veníamos diciendo. Entonces podríamos afirmar una cosa, y síganme en esto: la mentira, como tiene que depender de la verdad para ser, para existir, entonces la mentira es como un parásito de la verdad, porque necesita de la verdad para subsistir. Para poder ser, la mentira la verdad, tiene que abrevar de la verdad. Y eso, ojo, porque yo por ahí es medio enredado, pero esto tiene un montón de implicaciones teológicas. Un montón de implicaciones teológicas cuando vemos temas de doctrina o las cosas que vemos en la sociedad también. Porque la mentira suele ser entonces una distorsión de la verdad. La mentira por sí sola no tiene entidad, no existe. Existe la verdad. Todas las distorsiones o las negaciones son la mentira. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Van siguiendo? Buenísimo. Bueno, y la otra cosa es que la mentira es una manifestación de la naturaleza caída, de una naturaleza caída. Las Sagradas Escrituras le otorgan a la mentira una profunda dimensión espiritual, y eso lo sabemos todos. Al identificar a Satanás como ¿qué cosa? ¿Qué es Satanás? Padre de mentira, ¿no? Es lo que dice Juan 8:44. Vamos a Juan 8:44. Van a decir qué plomo, hermano, ese tema. Juan 8:44. Dice, en su discusión con los judíos, el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, ¿qué cosa? De suyo habla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habla de mentira, de su naturaleza habla, de su ser. Ontología, ser. De su propia ontología, el diablo habla, y lo que habla es mentira. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Esto sugiere que la mentira entonces es una expresión de una naturaleza caída y opuesta a Dios, ¿no? Es lo que dice Juan 8:44. Si cuando Satanás habla mentira, de suyo habla, es decir, de su ser, ¿qué quiere decir eso? Que su naturaleza está totalmente opuesta a la de Dios, ¿no? Bueno, la mentira en su forma más pura es la antítesis del carácter de Dios, que es fuente de toda verdad, ¿no? Dios, quien es inherentemente veraz y fiel. Escuchen esto: mentir
Por lo tanto, no solo es un error ético, sino una acción que refleja un distanciamiento de la naturaleza divina y una alineación con la naturaleza del engañador. Lo repito, mentir no solo es un error ético, no solamente está mal, sino que es una acción que refleja que me estoy distanciando de la naturaleza de Dios y me estoy alineando con la naturaleza del engañador. Si ven lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:44, ¿qué les dice? Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Están alineándose con el engañador. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto en cuanto a la definición de la mentira, es un tema que ponerlo accesible a veces como que lo elude a uno un poco, pero vamos por el camino. Ahora bien, ¿por qué es relevante el concepto de mentira para el libro de Proverbios? ¿Por qué encontramos la mentira tratada en el libro de Proverbios? ¿Por qué razón? ¿Qué se les ocurre? Si la mentira es un distanciamiento de la naturaleza divina, si la mentira es un parásito de la verdad, ¿por qué razón el libro de Proverbios trata la mentira? Sí, pero dame más. La primera razón para esto es que el libro de Proverbios no trata la mentira como un simple concepto filosófico abstracto. No es una disquisición filosófica abstracta cuando Proverbios habla sobre la mentira, sino como la realidad práctica. Proverbios no trata la verdad, estoy hablando de cualquier cosa. Proverbios no trata la verdad como un concepto filosófico abstracto, es eso. La verdad, Proverbios no la trata como un concepto filosófico abstracto, sino como la realidad práctica de cómo funciona el mundo de Dios. La verdad, cómo funciona el mundo de Dios. Entonces la sabiduría, que es la habilidad en la práctica, la verdad, la sabiduría es lo que nos da la habilidad para navegar la vida de acuerdo con esa verdad de Dios. Por eso Proverbios trata la mentira, porque es lo contrario a la verdad. Si Proverbios me enseña cómo navegar la vida desde la perspectiva divina, desde la verdad, obviamente va a tener que tratar su falsificación, la mentira, ¿no? Eso por un lado. Por el segundo, porque Proverbios se centra en una vida práctica y justa, una vida de sabiduría, que consiste fundamentalmente en ¿qué cosas? En alinearse con el orden establecido y verdadero de la creación, el orden divino. La mentira altera ese orden. Lo que decíamos anteriormente, cuando yo miento, cuando yo miento, yo me estoy alineando con el engañador. Cuando hablo verdad o me sumo a la verdad, entonces estoy alineándome con el orden de las cosas, con el orden divino que el Creador ha establecido para el mundo. Y Proverbios trata la mentira justamente porque la mentira altera ese orden divino. Y por eso encontramos todos esos proverbios en la parte segunda del libro, porque nos llevan a mantenernos en el camino de la verdad y evitar la mentira. ¿Tá? Adicionalmente, porque Proverbios, el libro de Proverbios, le otorga a la mentira un peso inmenso, porque la mentira tiene efectos reales y destructivos en la vida individual y comunitaria. Lo experimentamos los efectos de la mentira, ¿no? Todo el tiempo lo experimentamos. Si bien en un sentido filosófico, como veníamos diciendo, la mentira es una ausencia de verdad, es una ausencia de ser, en el sentido práctico y moral, Proverbios trata a la mentira como una fuerza, como un agente activo del mal con consecuencias tangibles. ¿Y cuáles son esas consecuencias tangibles que hace que Proverbios tenga que lidiar con este tema? Primero, porque la mentira, ¿qué hace? ¿Cuál es un efecto nocivo de la mentira? ¿Cuál se les ocurre? Confianza. Eso. La confianza. La mentira destruye la confianza. Las relaciones y las sociedades están basadas en la confianza. Y la mentira rompe esa confianza y causa discordia, causa confusión. Otro efecto nocivo de la mentira
una consecuencia tangible de la mentira, es que es una abominación para Dios. ¿Qué dice Proverbios 12:22? Los labios mentirosos, acá lo tengo, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12:22. Pero los que actúan con verdad son su deleite. Esto le da un peso espiritual evidente. Es decir, mentir te aleja del carácter de Dios, que es lo que venimos viendo. Mentir te aleja del carácter de Dios. ¿Qué otra consecuencia trae la mentira? Cuando alguien comienza a relacionarse o a vivir diciendo mentiras, ¿qué otra consecuencia le trae? ¿Qué piensa uno de esa persona más allá de que es un mentiroso? ¿Qué piensa uno de esa persona? Que es un necio, también, ¿no? Que es un necio. El Proverbios 14:8 dice que la persona sabia evita la mentira, mientras que el necio la abraza. La mentira es fundamentalmente incompatible. Sí, 14:8. La persona sabia, creo que yo estoy con otra traducción en esa me parece. La mentira es fundamentalmente incomparable no, sino incompatible con la sabiduría. Otra consecuencia es que la mentira sí o sí trae consecuencias, valga la redundancia. ¿Qué dice Proverbios 19:5? Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. Proverbios 19:5. Y el que habla mentiras no escapará. Las escrituras dicen que el mentiroso sí o sí va a recibir un pago. Sí o sí va a recibir las consecuencias. Es inevitable. Y lo que enseña Proverbios en el fondo entonces es que hay una ley de causa y efecto. Si vos decís mentiras, vas a recibir las consecuencias. Es inevitable. No se puede evitar esa ley. ¿Qué pasa con la mentira también? Destruye reputaciones. ¿Qué dice Proverbios 10:18? Perdón, 10:18. Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Cuando propagas calumnia, ¿qué estás diciendo? Mentiras. Estás mintiendo, ¿no? Incita a la contienda, perdón. Verso 12 de este mismo capítulo. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Lleva a la muerte. Proverbios 19:9. Dice, el testigo falso, muy similar al que habíamos leído recientemente, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. La mentira tampoco sirve de mucho. Proverbios 21:6. Es fútil. O fútil, no sé cómo se pronuncia. Fútil o fútil. Bueno, 21:6 dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. No te sirve la mentira. En algún momento te va a arruinar. ¿Está? Por otra parte, también la literatura de sabiduría se basa en la observación de los resultados, ¿no? O sea, cuando uno ve la sabiduría, normalmente es como que observo lo que pasa en la vida y saco conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la observación que hace la persona? La gente mentirosa a menudo termina sola, ¿no? Nadie cree en ellos, terminan sin confianza y normalmente al final tienen que enfrentar su castigo. Eso es lo que uno observa cuando pasa con un mentiroso, ¿no? ¿Y cómo lo procesa la escritura? ¿Cómo lo interpreta? Dice: por lo tanto, el camino de la sabiduría es la verdad, porque la verdad se alinea con la realidad duradera de Dios. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Eso es el Proverbios 12:19. Pero además hay otra cosa muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana y tiene que ver con que el conocer la verdad
para poder diferenciar la mentira, nos prepara en nuestro discernimiento en el mundo en el que vivimos. Porque hoy día es muy difícil diferenciar entre lo que es real y lo que no. Es muy difícil eso. Ahora bien, el mundo nos presenta un montón de cosas todo el tiempo, formas de ver la vida, formas de hacer o no hacer cosas, cómo interpretar ciertas situaciones. Pero si no tenemos digamos, no estamos apegados, si no tenemos un conocimiento estricto de la verdad, va a ser muy difícil identificar la mentira. Ahora bien, hasta la inteligencia artificial o los deep fakes, hay cosas que vos ves y que no puedes estar seguro que son reales. O sea, antes era, vos le decías, no, pero si yo lo vi, ahora no funciona eso. Que lo hayas visto no quiere decir que sea real. ¿Se entiende? Hoy día es como que tenemos que tener muy claros o conocer muy bien la verdad para poder distinguir la mentira. Porque la mentira es un parásito de la verdad. Entonces, estamos tan acostumbrados por ejemplo, si alguien dice algo, es como que esa persona tiene una cierta autoridad y le creemos, ¿no? Pero ahora, pues uno puede encontrar a esa misma persona en un video diciendo algo que es una locura, y uno puede estar viéndolo y escuchándolo y decir, sí, es él. Y resulta que no es él, que es un deep fake. Ya no lo puedes, entonces tenés que discernir muy bien qué es lo que crees y cuál es la verdad para poder identificar la mentira. Por eso es que es tan importante este tema, por eso pasamos por esta parte tediosa, plomo de la parte filosófica de qué entendemos por mentira, por verdad y cómo lo definimos y qué interacciones tiene, porque nos resulta absolutamente indispensable para hoy día poder discernir y determinar la verdad. Me acuerdo la última vez que estuve en Colombia, a comienzos de año que estuve en Colombia, mamá estaba asombradísima porque había visto un video de una niña diciendo cosas y qué sé yo, y yo vi el video y yo le dije, mamá, ese video no es real, pero mi hijo lo estoy viendo, mire lo que está diciendo, mamá, no es real, no es verdad, no es verdad. Ahora bien, hace poco, no sé, algunos se los pasé, creo que te lo pasé a vos, José, había un video de un judío hablando un testimonio re lindo y o sea, prácticamente estaba muy bien estructurado. Y yo lo vi el video y el hombre estaba diciendo cosas correctas, estaba diciendo cosas realmente verdades evangelísticas, y de cómo fue su conversión del judaísmo al cristianismo. Y yo estaba re emocionado viéndolo, yo, mira, que no sé qué, estaba así, se lo pasé a José, se lo pasé no sé a quién más, y alguno me dice, che, pero ¿esto es real? Y yo le dije, no sé, tengo mis dudas. Y era la verdad, tenía dudas. ¿Por qué? Porque está tan bien fabricada la mentira que tenés que entrar en el detalle de la repetición de ciertos gestos durante cada cantidad de tiempo para poder determinar si lo que estás viendo es una cosa real o es una mentira. Es muy importante esto, hermanos. Es muy importante. Ahora bien, vamos a la parte sustanciosa. No que esto anterior no haya sido sustancioso, lo es, pero es un poquito como más teórico y más difícil o incómodo de procesar. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Es ahí el quid de la cuestión. La verdad de la milanesa está ahí. ¿Por qué mentimos? ¿Qué opinan? ¿Por qué mentís? Sí, esa es una razón. ¿Por qué? Sí. ¿Qué más? Claro, quiero engañar. ¿Qué dijiste vos? Claro, esa es una razón. A veces miento porque veo que las consecuencias como que no las quiero bancar. Claro, exactamente. Bueno, ahí va la cosa. Por ahí va la cuestión. Vamos a ver tres cosas de las razones por las cuales mentimos, que creo que de eso vamos a extraer buena data. Para poder entender por qué mentimos, tenemos que abordar la mentira como una elección nuestra frente al orden establecido por Dios, que es la verdad, la luz o la sabiduría.
que son como, el último vienen a ser como sinónimos. ¿Qué es la forma en que lo aborda el libro de Proverbios? Muestra la verdad para que quede expuesta la mentira. La primera razón de por qué mentimos, la que vamos a ver, la primera, por miedo a las consecuencias. Miedo a las consecuencias. Entonces la mentira se convierte en una forma de autopreservación, ¿no? En Proverbios, la mentira es a menudo una solución de corto plazo para un problema de largo plazo. Es lo que utilizo para salir del aprieto en el momento, ¿no? Ojo con esto, miren lo que voy a decir, es una movida calculada de autopreservación que proviene de una fundamental falta de confianza en la justicia divina. Eso es lo que hay en el fondo, ¿no? Es una falta de valentía o fe, como dijiste vos, para encarar las consecuencias de la verdad. Y es bastante común esto, cuando estamos en alguna situación y es como que, no, digo algo para zafar y no tener que asumir la consecuencia, ¿no? La persona que miente para escapar del castigo o ganar el favor de alguien busca crear un escenario seguro que evite las consecuencias normales de la realidad que Dios ha establecido. O sea, es como que yo me invento una situación, me invento una mentira para evitar lo que el escenario normal de las cosas daría como fruto, que sería el orden, el orden que Dios establece. Yo evito ese escenario y me invento una mentira para no tener que pasar por eso. Por eso dice Proverbios 12:19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Por qué? Porque la seguridad que la mentira provee es temporal. ¿Cómo es que dice el dicho? Más rápido cae un cojo que un mentiroso, ¿no? Claro, o que la mentira, la mentira tiene patas cortas también. Sí, la mentira tiene patas cortas. El mentiroso intenta evitar, escuchen esto, evitar las consecuencias temporales y terrenales, como un castigo, como una pérdida de bienes, pero en su lugar lo que gana es una consecuencia eterna y celestial, convertirse en una abominación, ¿no? O sea, estoy evitando cuando miento por miedo a las consecuencias, estoy evitando una consecuencia temporal y terrenal para ganarme una consecuencia eterna y celestial. Pésimo negocio, pésimo negocio. El temor del mentiroso está en el lugar equivocado, porque temen más el juicio del hombre que el juicio de Dios. Y sí que estamos en situaciones constantemente en la vida diaria relacionadas con eso, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Una segunda razón de por qué mentimos. Mentimos porque desconfiamos en la eficacia de la verdad. Es decir, entendemos la mentira, acá se entiende como orgullo, un orgullo enmascarado. ¿Están conmigo? ¿Sí? O sea, mentimos por miedo a las consecuencias, que en el fondo hay es que me estoy autopreservando. Dos, mentimos porque desconfiamos en la eficacia de la verdad, es decir, en el fondo hay un orgullo. ¿Y cómo es esto que es una desconfianza en la eficacia de la verdad? Es la desconfianza consciente, ojo, es la desconfianza consciente en la capacidad de la verdad para solucionar una situación difícil. El mentiroso escoge el camino torcido porque el camino derecho de la honestidad le parece demasiado duro, demasiado doloroso o muy lento, ¿no? Es un acto de orgullo donde el ingenio humano reemplaza la providencia divina, mientras que el sabio entiende que alinearse con la estructura divina, es decir, con la verdad y con la honestidad, da seguridad. El necio, el mentiroso autosuficiente, quedará inevitablemente expuesto. Quedará inevitablemente expuesto. Dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad, ¿qué cosa? Anda confiado, mas el que pervierte sus caminos
será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. Si yo ando en la verdad, no tengo nada que temer, ¿no? Proverbios 10:9. Pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que no anda en la verdad, el que anda en la mentira, va a terminar siendo quebrantado. Entonces la mentira puesta en marcha es la arrogancia del tonto que cree que su esquema funcionará mejor que seguir los preceptos de justicia y rectitud. Pero todo el libro de Proverbios es una refutación constante de esa idea. Todo el libro de Proverbios está encaminado a refutar esa idea. Demuestra el libro de Proverbios que la sabiduría, es decir, la verdad, es una guía confiable y que el camino del mentiroso, del malvado, del necio, del impío, es una locura. De eso trata todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios trata de eso. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿no? Uno entendería la mentira acá como la ocultación o el rechazo del único camino de confesión y de verdad que conduce a la misericordia, a la solución o a la restauración. Por eso es que la mentira, por eso es que terminamos mintiendo, porque desconfiamos de la eficacia de la verdad. No creo que la verdad, si yo voy por ese camino, va a ser duro, va a haber muchos problemas o va a tardar demasiado en ser solucionado. Pero entonces nuestra confianza tiene que estar alineada con la verdad para poder transitarlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que cubre el pecado no va a prosperar. Y si yo miento, estoy ocultando o rechazando el único camino, que es la verdad, que conduce a la misericordia, para poder solucionar ese problema, para poder encontrar restauración al final del camino, así sea largo, así sea duro, así sea tedioso. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno. Pero hay una tercera razón y una última razón de por qué mentimos. Por deseo consciente de maldad. La mentira como oscuridad. Y esta es la más profunda y consciente motivación que se alinea directamente con lo que enseñó el Señor Jesús en Juan, cuando se encontró con Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3. Sí, exactamente. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz, pongan entre paréntesis verdad, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, entre paréntesis mentiras, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, verso 16. No, perdón, 19 y 20, perdón. Ya automáticamente tenía Juan 3:16 en la cabeza. ¿Está? Dice el Señor Jesús que, vamos de vuelta a leerlo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo acá que la mentira no es solo una decisión pragmática de que me sirve, me conviene mentir, sino un verdadero acto de hostilidad contra la luz. Hostilidad contra la luz, contra la verdad. Es un mecanismo que además busca perpetuar la oscuridad. Entonces, según este versículo, estos dos versículos, mentir equivale a amar la oscuridad. Una mentira es la creación deliberada de oscuridad para ocultar las obras malvadas, es lo que dice el versículo.
La motivación no es miedo a las consecuencias, sino el amor al mal mismo y el odio a la luz que expondría esa mentira. Es una cuestión, ya no es una cuestión pragmática, sino es una cuestión de amar la oscuridad, de desear el mal. Dice Proverbios 26-28, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. En resumen de por qué mentimos. Primero, mentimos por temor. Buscamos la autopreservación, ¿no? Es decir, rechazamos la verdad por miedo a una pérdida temporal, sea la que sea. Segundo, mentimos por orgullo, por desconfianza. Rechazamos la verdad a causa de la creencia en la superioridad de nuestra solución propia y prefabricada. Y tercero, mentimos como malicia, como ya amor al mal. Rechazamos la verdad porque se ama la oscuridad de la maldad y tenemos el deseo de esconderla o perpetuarla. Es una cuestión de maldad intrínseca. Ahora bien, ¿qué opción tiene el cristiano? ¿Qué debe hacer el cristiano? Lo obvio es amar la verdad, ¿no? Es lo obvio, es lo que se supone debemos hacer. ¿Y de qué manera? Para el cristiano la batalla diaria contra la motivación a mentir, sea por miedo, sea por orgullo, o sea por esa iniquidad y esa naturaleza que tiende al mal, esa motivación a mentir, esa batalla, se pelea escogiendo apoyarse en la verdad de la palabra de Dios, contrarrestando el impulso humano a crearse su propia realidad. Para poder combatir la mentira necesito la verdad. Es así, necesito apoyarme en la verdad, necesito conocer la verdad, necesito practicar la verdad, necesito imbuirme totalmente de la verdad. Vamos al Salmo 119. Dice, el Salmo 119 es un acróstico hermoso que habla sobre la ley de Dios como verdad, la verdad revelada de Dios, los beneficios. Vamos a ver versos 25-32 que corresponden a la sección Dalet. Voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas, ustedes síganme en la Reina Valera. Dice el verso 25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Verso 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Verso 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención en el verso 29. Dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. El verso 27 dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. El salmista le está pidiendo a Dios que le permita comprender cómo es que funciona este camino de verdad, por qué razón el Señor quiere que las cosas se hagan de una manera y no de otra. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a comprender el por qué es así y no de otra manera, por qué Dios quiere esto y no lo otro, es cuando queda al descubierto la maravilla de la verdad de Dios. Queda al descubierto completamente. Y entonces uno podría entender el verso 29, que dice, quita de mí el camino de la mentira. Al poder entender por la razón de ser del mandamiento, la razón de ser del testimonio, la razón de ser de la verdad, es como que queda entonces claro en mi mente, cuál es la mentira, ¿no? Cuando logro discernir bien la verdad, cuando logro entender el por qué el Señor quiere tal cosa y no la otra, queda entonces en evidencia la mentira. Por eso el salmista dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Es decir, por tu gracia sigue dándome de tu verdad, porque la necesito para seguir exponiendo la mentira, para seguir dándome cuenta de dónde está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces,
¿Qué tiene que ser el cristiano? Habitar en esto, hermanos. No hay de otra. Habitar en esto, estudiar esto, leer esto, vivir esto, meditarlo, memorizarlo, como les digo a a los chicos del coro, hasta perder el conocimiento. No hay otra manera. No hay otro, y menos hoy día en que es tan evidente, hoy, más bien que es tan difícil diferenciar la verdad de la mentira. Pero además tenemos premios, ¿no? Tenemos premios. Voy más rápido por el tiempo. Dice Proverbios 10:9. ¿Qué dice Proverbios 10:9? Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Ya lo habíamos leído, ¿no? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es decir, la persona que camina en honestidad no tiene temor de ser pillada infraganti, porque su vida está alineada con la realidad, con la verdad. Si andas en la verdad no tienes que temer nada, y eso es un premio, ¿no? Proverbios 11:3, ahí seguido, dice: la integridad de los rectos encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La honestidad actúa como una guía confiable que ayuda al creyente a lidiar con las trampas o con las dificultades. Proverbios 11:3. 11:3. ¿Qué otro premio tengo? Disfruto del deleite y el favor divino, ¿no? Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se deleita en el corazón honesto. Es así de sencillo. Proverbios 24:26 dice: besados serán los labios del que responde palabras rectas, palabras verdaderas. Tengo otra traducción. La honestidad, la verdad es amada y trae favor de la gente, construyendo confianza. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Vas a hallar confianza, vas a hallar buen aprecio si hablas la verdad. Pero también el hablar verdad, estar alineado con la verdad y evitar la mentira me da una herencia duradera y un valor eterno. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el premio a la integridad se extiende más allá de nuestras vidas y deja un legado de bendición para la próxima generación. Si yo ando en la verdad, no solamente lo voy a ser beneficiado yo, sino mis hijos y mi descendencia también tendrán un legado de bendición. Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Todas las ganancias logradas por el engaño son temporales, pero el premio por la rectitud está asegurada y garantizada por Dios mismo. Y el último premio es el discernimiento. La verdad establece el rasero sobre el cual ejecuto el discernimiento para vivir en este mundo. Si yo quiero tener el discernimiento para identificar lo falso, necesito estudiar lo verdadero. Funciona así. Funciona así. Cuando los cajeros están todo el tiempo manipulando billetes, ellos no se ponen uno por uno a pasarlo por la maquinita, no. De tanto pasar, de tanto sentirlos entre sus manos, ya de entrada identifican uno por la textura, por alguna cuestión. Cuando uno está expuesto a la verdad constantemente y estudia la verdad constantemente, es eso, estamos pasando dinero real todo el tiempo, que en el momento en que nos cuelan un billete falso, ¡pum!, lo sentimos. Este no es verdadero. Pero ¿qué pasa con el inconverso? Para el inconverso, el problema de la mentira no es simplemente una falla técnica, ni una falla ética, sino un estado fundacional, espiritual, descrito en la tercera motivación, lo que decíamos que el deseo genuino de causar mal, el amor a la oscuridad. El Evangelio es la derrota suprema de la mentira en la persona de Jesucristo, quien ofrece la única solución posible. Jesús es la antítesis suprema de la mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él se estableció a sí mismo como la realidad eterna contra la cual todas las demás cosas o todas las demás mentiras quedan en evidencia. Abrazar a Jesucristo es abrazar la fuente de toda realidad auténtica.
Jesús como camino a la vida, como la verdad, es la forma que tiene el inconverso de escapar al lazo del diablo, que es el padre de mentira. El Evangelio libera a la humanidad de las tres motivaciones a mentir. El Evangelio libera del temor, ¿no? Cristo cargó con todas las consecuencias y el juicio, eliminando la necesidad de autopreservarnos por medio del engaño. El Evangelio da libertad del temor. El Evangelio da libertad del orgullo, porque rendirse a Cristo es la humildad suprema, reemplazando las soluciones propias por gracia divina. Y el Evangelio da libertad de la oscuridad. El sacrificio de Cristo provee perdón e imparte una nueva naturaleza, alejando el corazón del amor por las obras malvadas, es decir, la oscuridad, y encaminándolo a amar la luz. Ese es el cambio de la naturaleza del hombre, del corazón del hombre con la conversión. Es todo, hermanos, lo que tenía para compartir sobre este tema. Pero más allá de eso, y para terminar, es absolutamente indispensable pensar en estas cosas y meditarlas a un nivel un poco más profundo, ¿no? Ir un poco más profundo, porque en el mundo en el que estamos ahora, es absolutamente indispensable. Ya no es un commodity, es algo absolutamente indispensable tener tan clara cuál es la verdad para poder determinar y encontrar la mentira. La cultura está llena de mentiras. Y nos sorprenderíamos de ver qué tan influidos estamos como cristianos por la cultura, en la forma de relacionarnos, en la forma de ver algunas cosas, nuestra forma de vida. Y necesitamos estar apegados a la verdad para poder discernir la mentira. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y es un ejercicio de responsabilidad de todos nosotros, que tenemos que examinarnos, ver cuál de estas tres motivaciones tenemos para mentir, abandonarlas, arrepentirnos y seguir la verdad, porque en últimas es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a guiar, es lo que nos va a permitir habitar seguros, y además por las consecuencias funestas que tiene la mentira en el mundo. Fíjense lo que dice Romanos 1, ya que estamos, sobre el tema de la mentira. La mentira puede destruir no solamente al ser humano, sino a la humanidad entera. Me refiero, no puede destruir una vida individual, pero puede destruir una sociedad también. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos 1 dice, y esto nos da como digamos el contexto apropiado, ¿no? Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Que detienen con injusticia, ¿qué cosa? Los hombres detienen con injusticia la verdad, y de ahí en adelante vamos a ver las consecuencias. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Efectos de la mentira. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual las consecuencias, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Verso 25, ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Verso 26, después dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, hermanos, es una mente totalmente imbuida por la mentira, de tal suerte que la persona no puede distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, como dice Isaías 5. Una persona que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿no? Y fíjense cómo termina, dice, verso 29,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Absolutamente importante. Nosotros, hermanos, nosotros somos mensajeros de la verdad. El mundo cree la mentira y la mentira lleva a la gente a la condenación, los lleva directo al camino de condenación. Tenemos que tener, digamos, un fundamento fuerte de qué es la verdad, por qué creemos lo que creemos, estudiar la verdad para poder, como el cajero experto, identificar la mentira al toque. Y eso es nuestra responsabilidad hacerlo. Amén. Vamos a orar.